Hoy el tema que se nos ha encomendado, hermanos, no sé cuántos ya lo saben, me imagino que pocos o casi nadie. El tema que se me ha encomendado hoy es tiempo de apostasía o tiempos de apostasía. Es el tema que hoy se nos ha encomendado. Entonces, para desarrollar este tema, hermanos, les invito a que abran su Biblia en la carta segunda o la segunda carta a los tesalonicenses y vamos a dar lectura en los primeros 4 versículos. Gloria al Señor. Capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Cuando tengan preparado, diciendo amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Si se escucha atrás, hermanos, y si no, me acerco más al micrófono. Gloria a Dios. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, de los versículos 1 al 4. La palabra del Señor la vamos a leer, hermanos, un versículo usted, un servidor, un versículo ustedes, y nos unimos en el versículo 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra dice así: Pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os obliguéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, El cual se opone y se levanta contra todos los que se llaman Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. unidos. No os acordáis que por nuestra vida que vosotros os decía esto. Ocupe su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Pues en ocasión volteo los lentes, no alcanzo a ver hasta atrás, hermanos. Con los lentes veo la letra aquí, pero no veo hasta atrás. Y sin lentes los veo a todos ustedes, pero no veo la letra. Entonces es algo que, pues, problema humano. Si alguien está de pie, hermanos, aquí hay 3 lugares aquí. Si alguien está de pie ahí atrás y quiere ocupar un lugar, hay 3 lugares vacíos. Aleluya. Amén. Y si todos están allá con un lugar asignado, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Aleluya. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. El tema, como dijimos, que es hoy, el que nos ocupa hoy. Hermanos de la iglesia, el tema dice, ¿no lo puede proyectar ahí, hermano? Mi hermanita, por favor. Ahí proyectelo, por favor, para que la iglesia, decía hermano perfecto Miranda, aunque sea que se lleven el tema, hermanos. Aleluya, bendito Dios. Gloria al Señor. Tiempo o tiempos de apostasía. ¿Qué es apostasía para empezar, hermanos? Estamos en los tiempos y he escuchado mis hermanos que han hablado, mi hermano Eliseo, mi hermano Noé, de los tiempos difíciles que estamos pasando. Amén. Tiempo lo entendemos como una etapa, como un periodo, y son estos que estamos viviendo. El apóstol Pablo dijo que vendrían esos tiempos y son los que estamos viviendo. Apostasía lo podemos entender como lo que se aleja de Dios, lo que se aleja de las enseñanzas de Dios, aquel abandono cristiano. Cuando alguien abandona a Cristo, esto es apostasía, es volver a caer, es recaer, esto es apostasía, es aquello que se disfraza, en otras palabras, falsos hermanos, esto es apostasía, y en eso vamos a considerar. Estamos leyendo la segunda carta a los tesalonicenses, y en la primera carta
a los tesalonicenses, el apóstol les habla, esto es en el capítulo 4, versículo 17 de primera a los tesalonicenses. El apóstol habla, el apóstol Pablo, y les hace ver, hermanos, a todos los creyentes, a esos verdaderos creyentes, les está haciendo ver que viene un día en que serán levantados. En este caso también usted y yo, que viene un día en que seremos levantados de este mundo para estar con Cristo en las nubes, o sea, en el aire. Y ese evento, bueno, un poco fuerte porque por ahí anda alguien silbando afuera en la carretera. Y ese evento, a los tesalonicenses y a nosotros, libraría de la ira que viene. Pero también es claro que allá en la segunda carta, lo estamos leyendo, había falsos maestros. Esas personas falsas que estaban haciéndoles creer a los tesalonicenses y a esa clase de gente, a toda la gente, que ese tiempo ya había llegado, que ya había pasado el momento de que la iglesia sería levantada y que la ira de Dios ya se estaba derramando sobre la tierra. Eso es lo que hacían los falsos maestros. Y entonces el apóstol Pablo, aquí por eso dice, no se muevan, no se espanten. Por eso el apóstol Pablo les hace ver que no se alarmen. Estaban alarmados los tesalonicenses porque pensaban, con relación a las falsas enseñanzas, que ya Dios o Cristo ya había venido y ellos se habían quedado. Pensaban, les hacían creer que ya el rapto ya había sido acontecido y que ellos se habían quedado a sufrir esta ira. Y entonces el apóstol Pablo dice, no se espanten. Y les dice en el versículo 2, no se muevan fácilmente de vuestro sentimiento. Estoy usando la versión 1909, es la que siempre uso. Usted usa la 1960. Y aquí dice, no se muevan fácilmente de vuestro sentimiento. En otras palabras, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En otra versión dice, no cambien fácilmente de pensar ni se dejen asustar por nadie. Entonces, viendo esta situación, Pablo le dice, no, que los falsos profetas, que los falsos maestros no los engañen, porque esto, habla de la venida de Cristo, esto no vendrá, no sucederá sin que vengan, más bien no les crean ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta, a la inversa. Si les hablan en lenguas o les interpretan lenguas, esto es por espíritu, no les crean. ¿Sí? Aquí está en el versículo 2 y 3. No os conturbéis ni por espíritu, porque por ahí había falsos maestros que también hablaban lenguas falsas e interpretaban según ellos lenguas. Y dice Pablo, no les crean. Si alguien dice que está interpretando lenguas y que ya vino Cristo y que ya estamos viviendo los días de la era del Señor, no es cierto. Ni por palabra, quiere decir, ni por profecía, ni por carta, o sea, ni por ningún escrito tampoco se muevan. Y Pablo les dice, les hace ver que Cristo no vendría sin que hubiese mínimo 3 señales. Y independientemente, las que habla Cristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, 3 señales. Independientemente de estas señales, Pablo les hace ver aquí mínimo 3 señales. Dice, no vendrá sin que venga la apostasía. No vendrá sin que se manifieste el hombre de pecado. No vendrá, esto ya pasa el versículo 7 de segunda a Tesalonicenses 2, no vendrá sin que se muestre el misterio de iniquidad. Entonces, tendría que haber 3 sucesos importantes para anunciar,
para, de alguna manera, venir cuando viniera el Señor. O sea, un preludio, algo así, un preludio a la venida del Señor. El misterio de iniquidad. ¿Qué es el misterio de iniquidad? Ya que escribí algo, miren. El misterio de iniquidad es una actividad oculta de poderes religiosos y malignos en el transcurso de la historia humana, que prepara el camino para la rebelión del hombre de pecado. Es un proceso engañoso que atrapa a los incrédulos y dispone a muchos creyentes a que se aparten de la verdadera fe y crean la mentira encarnada en la iglesia apóstata. Comprende un espíritu contra la fe bíblica genuina y la ley divina. Procura, esto es el misterio de iniquidad, procura librarse de toda restricción moral y se complace en el pecado. Tendría que venir el misterio de iniquidad. Antes, tendría que venir el hombre de pecado. Esto es el anticristo, el inicuo, el hombre de perdición. Y si vemos todo esto, hermanos, se está cumpliendo. Y dice el versículo 7, porque ya está obrando, 7 de su capítulo, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Desde los tiempos de Pablo ya se veía esta clase de poderes ocultos, satánicos, que quieren apartar al fiel cristiano de su fe, que quieren separarlo de la comunión con Dios. Es la apostasía. Esta es, hermano, parte de lo que es apostasía. Bien, entonces, el misterio de iniquidad, falsos maestros, y vamos con la apostasía. Ahí nos vamos a detener. Tendría que venir la apostasía, y ya está, ya está. Decíamos hace un rato, todo aquello, hermanos, que niegan la fe de Cristo, todo aquello que separa al cristiano de la fe genuina, aquel que cae, aquel que recae, aquel que niega su fe, es apóstata, y se está viendo. Ahora, apostasía la vamos a comprender, a entender de dos maneras: la apostasía personal y la apostasía teológica. Esto nos voy a dar una breve explicación de esto. ¿Cuál sería la apostasía teológica? La apostasía teológica es todo aquello que rechaza algunas, o sea, parte o todas las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Todo lo que rechaza las enseñanzas de Cristo o de los apóstoles. En los últimos tiempos hemos visto que muchas personas en las iglesias se están apartando de las verdades bíblicas. Ya no quieren caminar conforme a la Biblia. Ya se quieren conducir conforme a su razonamiento, conforme a su entendimiento. Y esto ha traído muchas consecuencias. Qué bueno, que aquí vemos una muy buena congregación, pero muchos se han apartado de estas verdades bíblicas. Si esos muchos no estuvieran apartados de las verdades bíblicas, ahorita no cupiéramos, hermanos. Amén. Ya no cupiéramos. Pero muchos se han apartado. Y vamos a ver de qué manera se han ido apartando y por qué causas. Bien, esta apostasía teológica, hermanos, los falsos dirigentes ofrecen gracia y salvación. En otra ocasión, en otro mensaje dije gracia y salvación barata. Quiere decir que allá no les exigen, y por eso muchos corren a esos lugares. Allá piensan que allá encuentran un Cristo no exigente, un Cristo que pasa por alto muchas anomalías. Las exigencias de Cristo, el arrepentimiento, la fidelidad a Dios, la constancia, son normas
de Cristo, pero que la apostasía teológica está pasando por alto. Y entonces se hace más fácil por ella. Y serán populares todas estas falsas enseñanzas y esta apostasía teológica. Por eso usted escucha, hermanos, que hay mucha gente que es muy popular, es muy famosa, y lo sigue mucha gente. Exactamente, de los que se van de la iglesia siguen a estas personas. En la actualidad, muchas iglesias, oiga bien lo que es la apostasía teológica. En la actualidad, muchas iglesias tolerarán lo que sea, toleran lo que sea en las iglesias. Y ahí no voy a meter mucho porque esto es una enseñanza muy amplia. De todo lo que a veces en las iglesias se tolera o se quiere tolerar, a cambio de más gente, aumento de asistentes, a cambio de dinero, a cambio de fama, a cambio de no sé cuántas cosas que son personales. Y en esas congregaciones está esa tolerancia, hermanos. Por eso mucha gente, pues hermanos, sigue. Y son masas. Y son numerosas las congregaciones. Mi hermana Cristina nos compartía en estos días, y no vamos a criticar porque eso no es lo que me trae aquí. Pero hay muchas congregaciones. Hay una congregación por aquí que tiene más de 10,000 gentes. Ahora, apostasía personal. ¿Cuál sería la apostasía personal moral? Significa cortar mi relación con Dios. Significa apartarme de la unión vital con Cristo. Ahora soy yo. ¿Sí? Es personal. Dejar de pertenecer a Cristo y volver a ser esclavo del pecado. Y volver a ser esclavo de inmoralidad. Para esas personas, dice en Hebreos 10:26. Gloria a Dios, aleluya. Porque si pecaremos, usted lea su Biblia, yo voy a darle tiempo también a que busque las citas y que usted vea lo que nos dice la Escritura. Entonces, en esto de la apostasía personal, hermanos, cuando se deja de pertenecer a Cristo y gran aumento de personas se alejan del cristianismo, y para estas personas, ¿qué dice? A ver si lo tiene hermana Cecia, Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Se da cuenta? Voluntariamente, si nos apartamos, si nos alejamos, si nos desconectamos, si cortamos la relación con Dios, voluntariamente, ya no queda sacrificio. Ahora queda una que dice espantosa: muerte, de hervor y fuego, que ha de devorar a sus adversarios. El verdadero cristiano no puede ser apóstata. El verdadero cristiano no puede dejar de pertenecer a Cristo, no puede caer, no puede recaer. Qué tremendo cuando escuchamos a personas que dicen: es que cayó. A ver, ¿qué pasó? Es que recayó. ¿Qué pasó? Es que se apartó. Y dice la persona: vamos a visitarlo. Y dice la persona: es que yo no he dejado de ser cristiano, simplemente no me congrego, pero sigo siendo. A ver, analiza bien lo que estás diciendo. Analiza bien lo que estás diciendo. Entonces, el verdadero cristiano no va a ser apóstata. El que no es cristiano, sí va a apostatar, sí se va a alejar de su fe, sí se va a desconectar si algún día estuvo conectado con Cristo. La preocupación del apóstol Pablo no es para los que están dentro, perdón, no es para los que están fuera, es para los que están dentro. Voy a repetir esto: la preocupación del apóstol Pablo no es para los que están fuera,
es para los que están dentro. A ver, por favor, Hechos 30, hermano. No, 20, 29 y 30. Gloria a Dios, aleluya. Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Gracias, hermana. De vosotros mismos se levantarán. ¿Se está dando cuenta que le dije? Que la preocupación de Pablo no es de los que están allá afuera. Ya se fueron. ¿Sí? Algunos les dije, dijo de ellos como Alejandro, y otro dijo Pablo. O sea, Pablo dijo de Alejandro, ya los entregué a Satanás. Ya no es preocupación de ellos, de esas personas. Ahora se preocupa de los que están dentro, dice, porque de vosotros mismos, de los que están dentro, se levantarán y se irán y se llevarán mucha gente tras de sí. Eso se está viendo en nuestros tiempos, que una persona que no está firme en el Señor, que no está firme en su convicción, en su fe, en su conexión con Dios, se va y lleva personas detrás de él. ¿Los convencerá? No sabemos de qué manera. Y eso es lo que está pasando en las iglesias. Quizá ustedes no se dan cuenta, nuestros dirigentes sí se dan cuenta de cómo están algunas iglesias que han quedado, hermanos, quizá por un 50%, porque un 50% se lo llevaron los que no están firmes. La apostasía está viéndose gravemente en nuestras iglesias. Vamos a ver ahora las causas, posibles causas. Vea esto, ¿qué nos lleva? ¿Qué nos puede llevar? No voy a generalizar. ¿Qué nos puede llevar a apartarnos de la fe genuina? ¿Qué nos puede llevar a desconectarnos de la doctrina cristiana? En el primer asunto, Hebreos 3:12. Si lo quiere leer, si quiere leer alguien de allá, se levanta antes que hermanos, echa adelante. Para todos en la lectura. Use su Biblia, hermanos, por favor. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Primer asunto, ¿qué nos puede apartar? ¿Sí? ¿Cuál causa es una de las causas de apostatar? Y una de las causas es ¿qué? La incredulidad. Yo le dije a mi nietecita que iba a tardarme 40 minutos. Dice, abuelito, no te tardes más de media hora. No, que ahí nos quedé con media hora. Pero ya veo que ya voy 20 minutos, hermanos. ¿Sí? Y todavía falta la mitad. Bueno. La incredulidad. Una cosa hemos dicho es creer en Dios. Y otra cosa es creerle a Dios. En algunas ocasiones podríamos conocer a personas que creen en Dios de manera como cree el enemigo. Dijo el apóstol, ustedes creen en Dios, bien hacen. ¿Qué más? También los demonios creen. Entonces nosotros no debemos creer como creen los demonios. Ellos, los demonios, creen que existe un Dios, que existe Dios, pero hasta ahí. Y nosotros creemos que existe y que es poderoso y que es fuego consumidor. Pero también le creemos a Él, le creemos a su promesa, a sus palabras, que dijo por medio de Cristo que un día estaremos con Él. Entonces, pero mucha gente, hermanos, no cree en lo que dijo Cristo por medio de los apóstoles. Los apóstoles estuvieron predicando de la venida del Señor y la gente dijo no es cierto. A ver, primera de Pedro, segunda de Pedro 3:4. Segunda carta de Pedro 3:4. Gloria a Dios, aleluya. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así
como desde el principio de la creación. El 3, por favor, mi hermano. También. 3:3. 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según, Oiga bien. Sí, amén. andando según sus propias concupiscencias. Sepan esto, gracias hermano. Sepan esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias, y dirán, no que iba a venir Cristo, no que ya Cristo venía desde que nuestros padres nos predicaron, dijeron que ya venía, y han pasado muchos años, y los días, los años, los tiempos son igual. ¿Cree que sí? ¿Que los tiempos son igual? No. Pero la gente está pensando lo mismo que en los tiempos de Pedro, que no es cierto que Cristo viene. Esto es incredulidad. Y la palabra que leyó mi hermana dice que no se aparten, que no haya corazón malo de incredulidad y se aparten de Dios. Entonces, una de las causas podríamos ser posibles para unos, pero para otras reales, para caer en la apostasía, es la incredulidad. ¿Sí? Cuando Cristo habló en el Evangelio según San Lucas y dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Creerán? Todavía habrá gente que crea. Amén, amén, gloria a Dios. Qué tremendo. Quiere decir que esto, hermanos, al paso del tiempo, mucha gente va a claudicar, va, hermanos, a desfallecer en la fe. No va a creer. Otro asunto, 2 Timoteo 4:10. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Gracias. Porque Demas me ha desamparado, dice, amando a este mundo. Una segunda causa. Aquí vamos a dar unas 3, 4 o 5 causas más máximo. Una segunda causa posible de que el creyente, y vean que estoy diciendo creyente, no estoy diciendo cristiano. Dije hace un rato, el verdadero cristiano no va a caer en la apostasía, se va a permanecer. Y como dijo Pablo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Cuchillo, desnudez, hambre, lo alto, lo bajo, lo presente, lo porvenir, nada. El verdadero cristiano dice, nada nos apartará de Cristo. Pero para otros, posiblemente dice, uno puede decir la incredulidad. Por eso, hermano, la fe. Amén, hermanos. El amor al mundo. Demas, siendo un fiel colaborador de Pablo, pero ahora Pablo está en prisión. ¿Qué pasó con Demas? Hay otras epístolas donde el apóstol Pablo los saluda. Demas los saluda a ustedes, hermanos. Y en otra parte, saluden a Demas. Y Demas, un fiel colaborador. Pero ahora, ¿qué pasó? Se apartó. La Biblia no dice que cayó al mundo, pero sí, de alguna vez se desconectó. Quizás no se apartó del cristianismo, no sabemos. Pero Pablo dice, se fue al mundo. O sea, amó las cosas del mundo, amó al mundo. ¿Qué quiere decir? Que ella no era tan cristiano. Y exactamente eso es otra posible causa, amar al mundo, de que algún creyente se aparte de Dios. Ama las cosas del mundo, deja su primer amor. Y las cosas que son del mundo, y dije, no es general, no generalizo, pero en ocasiones, hermanos, ¿qué entendemos a veces por lo que está en el mundo? El trabajo, en ocasiones le damos más prioridad al trabajo, que nos vamos apartando, nos vamos desconectando de Dios. No estoy diciendo que usted no trabaje, es algo que hemos aconsejado. Y que dice, hermano, hay alguien que, hermano, no trabajes y vente a la iglesia. Y al rato va a decir, hermano, ¿y entonces usted me va a mantener o qué pasó? No estoy diciendo que no trabaje. Estoy diciendo que seamos prudentes, todo con equilibrio, todo con medida. Dios hizo 8 y 8 y 8 horas. ¿Sí lo sabe?
8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para descansar. Si abusamos ahí, todo exceso se llama adicción, y las adicciones llegan a ser pecado delante de Dios. Entonces, una de las posibles causas, u otra de las posibles causas, una segunda causa de ser apóstata o de apostatar es el trabajo, hermanos. Amar mucho al trabajo y Dios darle un segundo lugar. Eso se llama también idolatría. Estamos idolatrando algo. Se me está invitando a predicar, hermanos, sobre los 10 mandamientos. Y yo digo, bueno, voy a decir en esta ocasión, ¿cuál mandamiento fallan los cristianos? Cristo le dijo al joven, ¿has guardado los mandamientos? Señor, desde mi juventud. Y dice, a ver, vamos a ver cómo estás con el primero. No le dijo así, pero estamos parafraseando. Casi dijo, no ames el dinero, no tengas ídolos, ve y vende todo. No, Señor, pues ¿qué hizo el rico? El rico, el joven rico. ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer mandamiento que falló? El mandamiento número 1. Desde el primer mandamiento ya fallaste. Pues entonces, ¿qué van a hacer los demás? Y eso ya es otra predicación, y en otro lugar. Bien, entonces, hermanos, el amor al trabajo, el amar mucho al trabajo, el amor al mundo, el amor al dinero, cada vez amamos, hermanos, más el dinero. Y estamos pensando, a ver mañana, ¿a cuánto asciende mi capital? Las posesiones, los negocios y todo esto que estoy diciendo no es malo, lo repetí. Todo con equilibrio, pero si amamos más al mundo, Demas, amaste al mundo, te alejaste, te apartaste de las verdades bíblicas. Tercer causa posible. ¿Cuándo dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Mateo 13, 20 y 21. Son benditos en el esgrima. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego se va. ¿Cuál es la causa, hermanos? La aflicción, la tribulación. Cristo pone, hermanos, en claro esta parábola y les hace ver a los que lo siguen, y les habla de la parábola del sembrador, y les habla de la semilla que riega el sembrador y la que cae entre el camino, el tepetate, la que cae entre espinos, en las piedras, y la que cae entre espinos, y la que cae en buena tierra. Pero la que cae entre piedras, dice, esta no tiene raíz, no hace raíz, no tiene profundidad, no tiene fundamento. Oiga bien, hermanos creyentes y cristianos, a veces no hacemos raíz, no hacemos un fundamento en Cristo. Edifíquense, dice el apóstol Pablo, no nada más sobrepuestos, hermanos cristianos, edifíquense en el fundamento de los apóstoles, de los profetas, el cual es Cristo. Entonces traemos ese fundamento que es Cristo. Esa semilla, esa planta no tuvo fundamento, y vienen los vientos, viene el sol, la marchita, los vientos se la llevan porque no tuvo fundamento. ¿Sí? Pues así es el que oye la palabra, dice. Aleluya. Y por las pruebas, los vientos son las pruebas. Y cuando empiezan las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones, entonces dicen, creo que mejor ya no le sigo. Es que me dijeron que sí, seguir el camino del Señor es difícil y que van a venir pruebas, pero yo no pensé de que iban a venir así, y mejor pues me regreso. Exactamente.
otra manera de apostatar. El siervo Job nos da un ejemplo bueno, pero también tenemos una experiencia con él. Cuando él le vino la aflicción, le vino la prueba, de primero estaba diciendo: no, pues desnudo salí del vientre y desnudo voy a tornar al polvo de la tierra. Nada traje, nada me llevo, y Dios dio, Dios quitó, y todo contento. Pero cuando empieza, hermanos, el sufrimiento, entonces empieza a claudicar. Entonces empieza en Job 9:18, pensó que las calamidades venían de Dios. Y léalo si quiere, hermano. En Job 9:22 al 24, y empezó a reclamarle a Dios. A ver, hermano Juan, por favor. Job 9:18. dice: no me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. ¿Qué estaba diciendo? Que Dios lo llenaba de amargura. Pues no, que decía: Dios dio, Dios quitó, y todo se ha glorificado el nombre del Señor. Ahora que le empezó el sufrimiento, ahora dice: es que Dios ya me llenó de amargura. A ver, 22, 23 y 24. Oiga bien lo que dice Job. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Si no es, entonces, ¿quién es él? O sea, ¿quién es? Si no es el que da todo esto, que a veces se ríe del impío, del justo, y da azote al justo, y ese. Yo estaba sufriendo. Y a veces pasa con el cristiano así. Ahora sí dije cristiano. Que a veces, hermano, cuando ya viene la aflicción, la tribulación, y empezamos a reclamarle a Dios. Y lo que es peor, altercamos con Dios. 39-35 de Job. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué le dice Dios a Job? Job 39-35. Es que mi Biblia, hermano, está un poquito, ¿cómo le puedo decir? Los versículos están recorridos. Están recorridos, y había por ahí una marca que le puse qué versículos estaban recorridos para cotejarlos con la Biblia 70 que tienen ustedes. Pero lo voy a leer, hermanos. Ahorita van ustedes a encontrar el versículo, quizá ya en el 40, en el capítulo 40, porque están recorridos los versículos. Aleluya. 39. Ustedes es el 40, me imagino. Quizás sea el 40 para ustedes. 40. ¿Mandé? También en el 30. Bueno, entonces tiene como por el 45 por ahí, 44. Y dice así. Yo tengo en el 39-35. Es sabiduría. ¿Dónde lo tienen? 43, 44, 42. Vean cómo están recorriendo los versículos. Es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Por qué? Porque en el versículo 34, y para ustedes el 1 dice: a más de esto respondió Jehová a Job y le dijo. ¿Quién era entonces el que estaba disputando con Dios? Job. Porque Jehová le dice a Job: a ver, es sabiduría que pelees con Dios. Y así está el cristiano. Cuando vienen las aflicciones, empieza a contender con Dios, empieza a querer reclamarle a Dios, y empieza a separarse de Dios. Es que Dios es injusto, es que Dios tiene la culpa de todos mis problemas, y es que Dios es malo, etcétera, etcétera. Así brevemente, en una de las iglesias que estamos atendiendo, hubo un joven y ya nunca regresó a la iglesia, y se murió el papá del joven, y luego se murió su hermano. Y entonces le decimos: hermano, tienes que buscar a Dios. Y la mamá le dice: mira que tienes que acercarte a Dios, no te vayas de la iglesia, en fin. Y dice: es que tú crees que Dios es bueno. Y si Dios es bueno, ¿por qué se murió mi padre? Y si Dios es bueno, ¿por qué se murió mi hermano? Caray, ¿usted cree en esas palabras de un cristiano? Exactamente cuando el sufrimiento, en algún tema titulé un mensaje, cuando no se controla el sufrimiento,
hermanos, es causa de ofensa para Dios. Bien, otro asunto. Entonces, la incredulidad, el amor al mundo, la aflicción. Segunda Tesalonicenses 2:10. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por no amar la verdad. Cuando alguien no ama la verdad, es causa de irse atrás, es causa de caer o recaer. ¿Cuántos aman la verdad, hermanos? Amén. ¿Cuántos aman la verdad? Guárdalos en tu palabra, y tu palabra es la verdad. O la inversa, guárdalos en la verdad, y la verdad es tu palabra. Puede conjugarlos. Verdad es la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, dijo Cristo. Y la verdad los hará libres. Exactamente. Debemos de amar la palabra de Dios cuando es verdadera, no cuando la manipula otra gente, cuando hay adulterio teológico, no, hermanos. Tenemos que basarnos en la Escritura, en las verdades bíblicas, en las promesas de Dios, en las futuras prevenciones, lo que nos está previniendo Dios para el futuro. Si viene un día final, un día triste, un día tremendo, entonces nosotros debemos de afirmarnos en la gracia y no caer de la gracia, dice el apóstol también. ¿Qué más? 1 Timoteo 4:1. Ya me leemos una cita de aquí, porque está la otra en 2 Timoteo 4:3 y 4. Aleluya. 1 Timoteo 4:1. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Leemos también mejor también la otra, 2 Timoteo 4:3 y 4, para que veamos una vez que se apartarán. Estamos hablando de dejar, de apartar, toda esta apostasía. 2 Timoteo 4:3 y 4. Amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Y apartarán de la verdad. Esto es falsas doctrinas. Ya dijimos incredulidad, ya dijimos el amor al mundo, ya dijimos la aflicción de la tribulación, ya dijimos dejar de amar la verdad. Ahora falsas doctrinas. Y se están levantando muchas falsas doctrinas, y que le van a decir a usted: tú puedes vivir como quieras. No sé si lo he escuchado. ¿Sí? No hay problema. Tú eres salvo, siempre salvo. ¿Será que sí? SSS de Jesús, un puertorriqueño. Si eres salvo, primera S. Serás, segunda S. Siempre salvo. Por eso traigo el 3 S aquí. Salvo, siempre salvo. Y aunque hagas lo que hagas, no te pierdes. ¿Creen que sí? Esas 3 S son 666. 666, la marca del diablo. Pero están engañando a la gente con falsas doctrinas. Y entonces le dice: tú eres salvo, puedes vivir como quieras. No es necesario nacer de nuevo, lo que otra gente dice. Ellos nos dicen que nosotros decimos que tenemos que, Cristo lo dijo, tienes que renacer de agua y de espíritu. Y si no, no puedes ver el reino de Dios. Y también dicen ellos: el pecado no existe. Es más, el diablo ya está muerto. El diablo ya lo derrotó Cristo en la cruz del Calvario, y ya no hay diablo. Ya no te preocupes. Para estas personas, nosotros somos extremistas, los que predicamos. Somos exagerados. Somos legalistas. Somos de los antigüitas. Pues sí. ¿Por qué no se predica, dije hace un rato, a un Cristo que exige?
a un Dios que exige santidad, justicia. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Qué más, hermanos? Estas falsas doctrinas, ¿qué dicen? Las lenguas ya no son para este tiempo. Eso fue antes. Las lenguas hoy solamente es un sistema, problema psicológico. Así dice. Solo es psicológico, no hay lenguas. Hay que preguntarle al apóstol Pablo. ¿Qué más dicen? La salvación no se pierde. Y yo digo, si la salvación no se pierde, entonces, ¿por qué dijo Cristo en Apocalipsis y también en Hebreos? En Apocalipsis dice, y no borraré su nombre del libro. Entonces hay posibilidad de que sea borrado mi nombre. Y Hebreos 4:6, porque es imposible que los finales fueron iluminados y gustaron el don celestial y la palabra del Señor y fueron llenos del Espíritu Santo y recayeron. Entonces, ¿qué pasó? Pero los falsos profetas, estamos falsas doctrinas, estamos a falsos profetas. Y va a ser el último que voy a decir. Las falsas doctrinas le dicen todo esto. Y entonces muchos van detrás de estas falsas doctrinas. Dicen, pues a mí me conviene creer que la salvación no la pierdo. Y que entonces, que si ya creí, pues entonces ya haga lo que haga, ya no hay problema. Mentira. Ocúpense, dijo Pablo. Ocúpense de vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Entonces sí debemos estar ocupados en la salvación. Y si me dice que no se pierde, exactamente, son falsas doctrinas. ¿Qué más me puede apartar? ¿Qué más puede ser causa de apostatar? Falsos profetas. Y además esto es lo último, hermanos. Gloria a Dios. Ay, sí. Falsos profetas. Me voy muy rápido aquí. Amén. Estos falsos profetas serán populares. Sus métodos, así ya muy rápido, emplean palabras fingidas, cuentan historias impresionantes pero falsas. Es que mire, si viene un tal y que yo conozco, viene a predicar, cada predicación de esta persona se convierte en miles. Y cuando llega a predicar, ese pero no es cierto. Cuentan historias falsas, falacias, darán estadísticas impresionantes para poder acumular cantidades fabulosas de dinero. Tremendo. Sus señales. Usarán sus enseñanzas para apoyar sus falsas enseñanzas. Sus enseñanzas para apoyar sus falsas doctrinas. Apartarán de la verdad a los creyentes con aparentes milagros. Y aquí, hermano, lo digo públicamente. Aquí no me da miedo de que lo vaya a saber este hombre. Oiga bien lo que dije. Apartarán de la verdad a los creyentes con aparentes milagros. Cash Luna y otros más que le siguen. Milagros. Y ya normalmente sus prácticas, lo que hacen para llamar la atención, el nuevo avivamiento, y cómo aullan, cómo ladran como perros, hablan como lobos, y sus risas, pero qué tremendo. Mucha gente va tras ellos. Y usted ve sus estadios siguen llenos, hermanos. ¿Qué más harán? Profetizarán. ¿Cuáles profetas estamos? Profetizarán en el nombre de Dios. Desde el Antiguo Testamento, en Jeremías, los falsos profetas profetizaban en el nombre de Jehová de los ejércitos y les anunciaban prosperidad. Y cuando Jeremías viene y dice, Dios, diles que va a venir juicio sobre ellos. Y dice Jeremías, ¿qué pasó, Señor? Si ellos están creyendo lo que dicen los falsos profetas, que van a prosperar, y yo si vengo y les digo que va a haber juicio, pues entonces, ¿qué va a pasar? Señor, ¿qué pasa? ¿O son ellos o soy yo? Y le dice, Señor, es que ellos profetizan falsamente. Profetizan en mi nombre lo que yo no he dicho. Profetizarán en el nombre de Dios, falsamente.
¿Qué más? Se opondrán a los siervos de Dios. Digo, aquí ya me dio citas. Se opondrán a los siervos de Dios, estos falsos profetas. No sé si mis hermanos que predican, habrá gente que se les oponga. Y es que esto no es cierto, es que está mal el pastor, es que está mal el predicador, es que... Sí, así como Sedequías se opuso a Miqueas. Y le dijo, ¿y desde cuándo se fue el Espíritu Santo de mí que te usó a ti, Miqueas? Se opone a los siervos de Dios, así como también Jambres se le opusieron a Moisés. Esto es el hecho de los apóstoles. Así también como a Jesús se le opuso a Pablo y lo apartó a este procónsul. Jesús lo apartó para oír la palabra de Dios. Estos falsos profetas harán esto. No exponen los pecados. Siempre van a decir que usted va bien, que yo voy bien, y que prosperidad y prosperidad y prosperidad. En el libro de Miqueas dice el profeta: yo estoy lleno del poder de Dios para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Yo estoy lleno del poder de Dios. Esto es lo que hacen los predicadores del Señor. Los falsos profetas tienen mejores recepciones. Hay como Jezabel recibía a los falsos profetas y les daba de comer en su palacio. Sin embargo, los profetas de Dios comían en cuevas y tomaban solamente pan y agua. Eso es lo que hará la iglesia de Cristo. Ya con este hermano, la iglesia de Cristo debe permanecer firme. Usted y yo tenemos que permanecer firmes y no caer en la apostasía, no alejarnos de Dios, no separarnos de Dios, no separarse de su congregación. Amén, amén. Es lo que también dice Pablo. No dejen de congregarse. En una ocasión tuvimos este mensaje en este distrito. Amén. No dejar de congregarnos, y qué bueno que de alguna manera la palabra va haciendo efecto, porque qué bueno que, mira, hay mucha gente. Gloria a Dios. Pero los falsos profetas, hermanos, es contrario a lo que los hijos de Dios deben decir o deben de hacer. Efesios 4 dice, 4:14, que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, que muchos, dice, con estratagema de hombres emplearán para engañar a muchos y llevarlos tras el error. Y también en Hebreos 13:9, que ya no andemos de allá para acá, que nos seamos llevados de allá para acá. Si usted tiene ya una iglesia, tiene un movimiento, una fraternidad de iglesias de Dios y un templo donde congregarse, congréguese. Ya no debe fluctuar. En el libro de Apocalipsis, hermanos, encontramos en las 7 iglesias promesas como estas. 1, daré a comer del árbol de la vida al que venciere. 2, no recibirá daño de segunda muerte. 3, daré del maná escondido y una piedra blanca. 4, le daré potestad sobre las gentes, la estrella de la mañana. 5, será vestida de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. 6, yo le haré columna en el templo de Dios. 7, le daré que se siente conmigo en el trono. Léame una cita última, no termino, perdón, casi una hora. Primera de Pedro nos dice, Hebreos 6:39, 6:9, nada más una cita. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que permanecen a la salvación, aunque hablamos así. Nos vamos con este texto. Pero de ustedes, oh amados, esperamos mejores cosas. Gloria a Dios. Póngase en pie. Póngase en pie. ¿Conoce alguna persona que ya se fue de la iglesia? Pida a Dios por ella.
Conoce a una persona que está un poquito, hermanos, titubeante y como que dice, creo que mejor me voy. Pónganle las manos de Dios. ¿Tiene algún familiar que también está titubeante? Que también a lo mejor ya apostató. Pónganle las manos de Dios. Diga, Señor, por estas personas. ¿Quiere acercarse? ¿Una persona? ¿Dos personas? Le invito a que pase al altar. ¿Quién dice yo?